Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Todo por Contar. Para esta temporada les prometo muy buenas conversaciones, grandes dilemas, pero sobre todo muy buenos invitados que tienen todo por contar. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de esta segunda temporada de Todo por Contar. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado muy especial que se animó a hablar de libros, a hablar un poco de la vida, de su trayectoria y además es un podcastero también. Entonces, qué mejor invitado para para este primer episodio. Y me emociona mucho que ya también nos lanzamos a este formato más video, algo que no solamente nos permite conectar con la voz, sino también para los que son más visuales y les gusta ver lo que está pasando. Entonces, pues, Ricardo, muchas gracias por venir a este podcast, por aceptar esta invitación y qué gusto compartir este primer episodio contigo. A ver, a ti muchas gracias de verdad por este espacio y sobre todo por eso que haces de fomentar la lectura. Un honor estar aquí, esta vez no como el que hace las preguntas, sino respondiendo, así que vamos a ver cómo me va. No, yo creo que si ya has estado en esta silla, que es la más complicada de todas, yo creo que ya de ese lado la cosa se pone un poco más fácil. Bueno, quería hablar también con Ricardo bueno, primero empecemos contando un poco quién es Ricardo, qué ha pasado, cuéntanos un poco de esa trayectoria que has tenido, qué te apasiona. A mí, además de todo el tema laboral, que es muy importante, me encanta hablar de esas cosas que no están en la hoja de vida. Entonces, cuéntanos un poco de ti, qué ha pasado como en este recorrido de estos años que llevas trabajando y lo que no está en tu hoja de vida. Lo que no está en mi hoja de vida, ¿qué tan atrás me voy en mi vida? No, lo que quieras. Bueno, te cuento un poquito de mí. Yo desde que soy chiquito creo que tengo los libros en mi imaginario con bibliotecas por todos lados. Mi papá y mi mamá son grandes lectores y mis abuelos también. Entonces, siempre como con esa curiosidad, yo creo que uno veía los libros al comienzo y decía, ¿qué es eso que está ocupando tanto espacio? Pero poco a poco yo creo que le van lavando uno el cerebro y desde muy chiquito empecé a leer. Incluso hay una anécdota de mi abuela hace 1000 años. Mi abuela fue como de las primeras antropólogas en Colombia y ella era de Santander, en un pueblito chiquitico que se llama El Páramo. Pero en esa época pues las mujeres obviamente ir a estudiar más allá de bachillerato era una locura y que estuvieran leyendo y aprendiendo y no al servicio de, pues menos, pero el papá de ella era como un poquito de avanzada y mi abuela le encantaba leer y mi abuelo le regalaba libros, pero no podía dejar que su mamá viera que tenía los libros, entonces se subía a los árboles a escondidas a leer. Y yo creo que cuando uno crece como con esas historias y esas anécdotas, uno dice, oiga, la lectura es muy importante porque además, pues después hicieron como un gran impacto en la antropología. Entonces yo vengo como de esa rama social y de una rama también como emprendedora por el lado de mi mamá. Estudié en el colegio alemán. eh, Ahí yo creo que leía, pero no tanto, así como tan juicioso como ahorita, porque además yo creo que uno en el colegio como que no sé si te pasó a ti, pero uno como que le decían 100 años de soledad, le toca leerse este libro, Sí. y uno decía, "Uy, o sea, ¿cuántas páginas me toca? ¿Cómo veo el resumen literario? Y ya después uno como, pucha, como no lo aproveché. No, uno feliz en el rincondelvago.com sin darse cuenta que se estaba perdiendo un montón de cosas. En mi época no había No había ChatGPT, rincón del vago. Rincón del Vago sí, al final, pero sobre todo no compraba el resumen literario Ujú. de La Vorágine, de La María, de todos esos libros y pues igual ya los profesores hasta se dan cuenta quién había comprado el, El el resumen resumen. literario. Yo casi nunca los compraba, pero sí, o sea, como que ese hábito de esos libros no me mataba. Sin embargo, en las vacaciones, nosotros nos íbamos a una finca como 2, 3 meses al campo. Entonces mi papá me mandaba libros. O sea, yo no escogía como qué leer, sino decía, oye, yo creo que este te puede gustar, y me mandaba.
A veces me mandaban unos libros como de Einstein, de Darwin, y yo, pero esta vaina, bueno, pues no hay más que hacer aquí. Comenzamos a leer y ya después sí como que fuimos afinando un poquito el gusto y ahí me metí como ya, yo me acuerdo cuando me llegó el primer libro de Harry Potter, o sea, me lo devoré en 2 días, sentado en una hamaca, lea y lea y lea, y le pedí el otro y el otro hasta que creo que ya había salido hasta como el tercero o cuarto. Entonces nada, estudié en colegio alemán, después estudié economía y en economía le tocó uno leer mucho, papers, libros, y al comienzo cuando uno entra a la universidad que quiere ser como el más nerd, entonces me leía las lecturas extra, compraba los libros, leía un montón. Eh, y no, y desde ahí yo creo que en la universidad como que ya desarrollé como ese hábito de, de comprar libros, de a veces comprar más libros de los que alcanzo a leer. Sí. Es un hábito no tan bueno que tengo, pero a veces pues uno poder tener la opción de escoger qué leer pues es importante. Y no, después de ahí, no te cuento la parte laboral, ¿cierto? No, cuéntala Después de ya. ahí trabajé De mucho en una. consultoría y en la consultoría una cosa que hablaba con un socio de una de estas firmas grandes es que le enseñan a uno una habilidad muy rápida, muy buena, que es aprender rápido. Ujú. Entonces, como yo hacía, pues nada, investigaba, leía, cogía libros, conceptos, armaba PowerPoints acerca de eso y sacábamos diferentes ideas. Entonces ahí también yo creo que tenía mucho la lectura y ya después cuando comencé a emprender, primero en una empresa de educación, hackers, pues todo el tiempo me toca leer. Y para el podcast, para generar buen contenido, para generar buenas ideas, para tener conversaciones como del mismo nivel con unos invitados que son súper sofisticados, pues digo, bueno, me toca leer. Y, y ahorita pues estoy en una empresa que monté que se llama Hackers del Talento. Ujú. Cuéntanos de Hackers, esa comunidad, cómo nació. Creo que también vienes como mucho del tema de educación y lo mucho que le creemos también, que creo que eso está influenciado con los libros, de cómo se puede transformar a partir de eso. Pero cuéntanos un poquito de cómo nació esa idea de Hackers. La idea de Hackers nace, yo tenía una empresa de educación que pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que de las pocas cosas que uno, si quiere invertir y cambiar el mundo es en educación. En este caso yo estaba en temas de educación corporativa, pero comencé a hacer unos webinars en plena pandemia. Yo me imagino que al mismo tiempo que tú estabas Sí. con, con la iniciativa de fomentar la lectura de Todo por Contar, yo estaba haciendo unos webinars y me dice, bueno, ¿cómo genero contenido? ¿Cómo hago que alguien sepa que todavía estamos ahí Ujú. haciendo cosas? Y entonces invité a 3 amigos de recursos humanos. Oiga, hablemos de la pandemia, de cómo llevar la gente de la oficina a la casa, del burnout, de cómo fomentar el liderazgo a la distancia. Pero entonces en estos webinars, que además se conectaban como 1000 personas, porque en esa época todo el mundo creo que había Claro. como un hambre de webinar, que creo que ya ahorita casi no. eh, en esos momentos yo noté como un patrón y era como una queja en torno a recursos humanos y un mal posicionamiento de recursos humanos. Entonces me decían como, no, es que recursos humanos son los que hacen la fiesta, los que pagan la nómina, la cenicienta de la compañía, los que ven el partido desde la tribuna. Y yo decía, esto es tan raro. Pero por otro lado yo tengo unos amigos que están en unas posiciones de vicepresidentes de grandes compañías en recursos humanos que hablan de tú a tú con el CEO. Que yo decía, hay como un desbalance entre lo que puede hacer recursos humanos y lo que como la gente lo percibe. Ujú. Y dije, bueno, voy a comenzar a contarle estas. Yo tenía otro podcast con un amigo que se llama el podcast Futuros Posibles, como Futuros Posibles de la Educación. Y mi amigo se fue a trabajar al gobierno de ese momento, entonces pues un cargo directivo que pues obviamente no tenía ni tiempo de respirar. Entonces pues el podcast ahí murió. Dije, bueno, pues voy a montar otro podcast para humanizar las empresas, para mostrarle al mundo cómo un área de recursos humanos hace que la gente esté contenta, la compañía, que crezca, que sean más productivos y que al final mejoren la región. Y ahí empezó el podcast. Obviamente llamé a mis 3 amigos y les dije, oiga, por favor déjenme entrevistarlos y contar su historia. Y me dijeron que sí, de una. Y yo oigo los episodios de ese momento y yo digo, de verdad, gracias a los que me oían.
Sí. que esas reproducciones crecían, porque pues claro, uno no sabía mucho ni de sonido, ni de hacer buenas preguntas, ni la edición. eh, y ya pues ya tenemos más de 400 episodios. Entonces pues la cosa ha migrado bastante bien con el podcast. El podcast ya es como de los principales en talento en América Latina, porque lo otro que hicimos fue, el mensaje es, no es solo Colombia, sino necesitamos cambiar América Latina y mostrarle al mundo que hay muchos latinos fuera de serie que aportan y que simplemente necesitan como expandir sus mensajes a más personas. Entonces entrevistamos gente en México, en Argentina, y ahorita nos vamos a lanzar a inglés como para traer otras ideas de Estados Unidos. Vamos a ver qué tal salen. Ya tenemos varios episodios ahí muy chéveres. Vamos a ver qué tal sale. Y tenemos el podcast. Pero después del podcast, tú me dices cuando pare la No, historia. eso, a mí me encanta la historia de los emprendimientos porque estoy seguro que nunca uno se lo imaginó así. Todo empieza como con yo hice esto y ahora explotó y tengo un montón de un universo y un ecosistema. Claro, entonces después del podcast, yo tenía la empresa de educación, dije, bueno, me quiero dedicar solo a hackers, entonces vendí mi participación en la empresa de educación y me quedé como con la marca de hackers pues sí, con toda esa comunidad, con el objetivo de eso, de cómo mostrarle al mundo la importancia de recursos humanos. Y ahí las personas me comenzaban a decir, oye, Ricardo, ¿y cómo soy un hacker del talento? Mierda, ¿cómo es un hacker del talento? Entonces yo leía las entrevistas, comencé a sacar como esto es un hacker, esto no, esto es lo que hace y saqué como 35 características. Y esas 35, entonces yo les decía, no, mira, pues esto es, esto es un hacker, tiene todo este tema de mindset, todo este tema de conocimiento del negocio, de influencia, de antropotec, bueno, una serie de cosas. Y ahí entonces me decían, ay, ¿cómo aprendo eso? Yo, no sé, o sea, oye los episodios, está este programa en el TEC de Monterrey, en Wharton. eh, sí, pero es que eso no es lo que tú hablas en el podcast. Y yo, miércoles. Que ahorita que hablemos de un libro de Masters of Scale, hay una cosa que de pronto ahí conecto con ese tema que no me dejes olvidar. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está buscando usted? Dijo, no, algo que me enseñe a ser como diferente en recursos humanos y realmente cambiar una empresa desde las personas. Y ahí fue que montamos una academia. Empezó en Colombia, después la llevamos a México, después la volvimos para toda América Latina. Y es una academia que está formando como a los futuros vicepresidentes de recursos humanos o vicepresidentas de recursos humanos a que sean esos ejes transformadores de las compañías. No solo los que hacen la fiesta o pagan la nómina, sino realmente cambian el juego por lo humano. Y después, bueno, tenemos una comunidad de CHROs y de alumni y ahí seguimos haciendo cosas que no veíamos cuando empezó el podcast. Sí, eso es lo que te decía ahorita que me parece súper fascinante que uno empieza con algo y después echa la cabeza para atrás, voltea a mirar y se da cuenta que de ahí para adelante han pasado un montón de cosas. ¿Y cómo crees que se conecta, ya hablando un poco del tema de los libros, lo que has podido hacer? Digamos, ahorita hablabas un poco de la importancia de también leer para generar nuevas conversaciones, la importancia de leer para generar contenido también. ¿Cómo crees que ha impactado ese ritmo de lectura? Me decías ahorita también que ya vas por el 32, supongo. Hablamos la semana pasada y es más o menos uno por semana. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso que representa para ti el tema de los libros en el día a día y en tu empresa también? Eh, ahí empecé casualmente esta semana un libro que es, yo creo que sí me va a demorar par de semanas más, que es el de Robert Greene de las 48 leyes del poder, Ajá. que es una cosa Sí, como es así, o sea, grande. es grande. Y decía una de las leyes que dice es, aprenda de los que ya lo hicieron y aprenda del pasado. Eh, y es una cosa que a veces uno se le olvida. Uno se mete en emprendimientos, se mete en negocios, se mete en proyectos. Y hay gente que ya pasó por eso. Hay gente que ya incluso lo hizo y lo hizo mejor y tiene millones de aprendizajes y errores que puede compartir. Entonces uno dice, pues, si yo puedo aprender de ellos, ¿por qué no lo hago de una vez? Entonces yo creo que de las cosas que he tratado es como aprender de gente que uno yo creo que considera valiosa o importante a lo largo de la historia del mundo y sacar ideas y conceptos de eso.
Eso es lo que digamos que yo hago. Y con el podcast, pues yo trato, incluso yo mando mensajes de leamos más, aprendamos más. Con el podcast yo lo que trato de hacer es conectar la vida de las personas con aprendizajes de conceptos, de libros, de ideas, para que, pues, para que el área de recursos humanos, y no solo el área de recursos humanos, sino los líderes que están interesados en la gestión de personas, en el desarrollo de las personas, pues también estén muy a la vanguardia de diferentes conceptos. Entonces, no sé, tú que tienes acá ese libro de Ryan Holiday sobre Discipline is Destiny, creo que es el nombre. Entonces, hay muchas ideas de, oiga, cómo trabajar de una mejor manera, cómo ser una persona mucho más productiva, estar bien consigo mismo desde la disciplina. Entonces uno pues va poniendo ideas, también tenemos unos clips que son hacks, entonces yo cojo reflexiones de libros o de cosas que voy conectando, que leí algo de biodiversidad, entonces lo conecto con talento y saco una idea. Entonces para mí es como pues, la fuente de inspiración natural. Y otra que estoy, pues esa no está ligada a este episodio, pero es el arte. Yo no conozco mucho arte, pero estoy tratando de aprender porque creo que la parte humana hay mucho que sacarle ahí pues, de las obras de diferentes artistas. Uy, sí, 100%. Yo creo que también uno a veces quiere como aprender del trabajo leyendo sobre el trabajo. Y lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces, como tú dices, los libros que a uno más le enseñan de trabajo, de comportamiento, de diferentes cosas, ni siquiera son necesariamente el libro pues técnico, sino una novela, una historia de un formato distinto. Ahora que hablabas también de leer mucho la historia, me acordé de Lo que nunca cambia de Morgan Housel, que para mí es uno de los mejores autores. Yo amé su primer libro de la psicología del dinero porque creo que le enseña a uno cosas muy prácticas y lo aterriza a uno mucho como a diferentes conceptos de cómo realmente tener una mejor relación con todo el tema del dinero. Y en el segundo libro pues habla ya de lo que nunca cambia y de cómo, por ejemplo, Jeff Bezos es el primero en decir, yo no puedo construir mi negocio alrededor de la inteligencia artificial puntualmente de tal herramienta porque en un año nadie la conoce, porque en 2 meses ya llegó otra y la tumbó. En cambio, yo sé como dueño y mente maestra atrás de Amazon, sé que la gente siempre va a querer entregas más rápidas y pagar menos por lo que está comprando. Entonces, como que esa idea, y Morgan Housel es muy de esa filosofía de cómo me devuelvo a revisar la historia y entender lo que pasó, que también va mucho con la línea de Ryan Holiday, ¿no? De cómo pues el estoicismo no es nada nuevo, se ha vuelto muy popular últimamente. Hace poquito estaba en una librería y me decía el librero como ahora todo el mundo quiere leer de este tema y este libro de Séneca, este libro de Marco Aurelio pues lleva aquí un montón de años y hasta apenas, si usted mira la curva, apenas empezamos fue a vender de este tema. Entonces creo que eso que dices como de conectar la historia es muy interesante y te tenía esta pregunta de ¿qué te gusta más? ¿Leer ficción o no ficción? ¿Cómo se maneja ese balance y cómo lo ves tú como en tu lectura? Yo leo más no ficción que ficción. Em, a mí algo que me pasa con la ficción es que me atrapa. O sea, como que quedo enganchado al libro y no paro y me encanta leer desde guerras, novelas policíacas, terror, el asesinato, no sé, típico Código de Da Vinci, como esos Series largas. cosas así. Pero yo digo, no, yo no me puedo gastar, o sea, todo mi tiempo de lectura en esto, entonces necesito enfocarlo. Solo en las vacaciones es como cuando digo, oiga, me voy a relajar y no quiero leer nada ni del futuro del trabajo, ni de la inteligencia artificial, ni cómo van a cambiar, no sé, los temas de liderazgo, sino le damos a Juan Gabriel Vázquez una novela histórica, por ejemplo, hace un par de meses me leí 1984, porque siempre, pues, que lo nombraban lunar y no lo había leído, entonces dije, bueno, chévere entender cómo veían ese mundo del futuro a comienzos del siglo XX, que escribe en el libro. Entonces también eso me gusta. Y lo otro que también aprendí tarde también es que para la empatía y las emociones leer novela es muy bueno. Entender cómo reacciona la gente, cómo vive, cómo ve el mundo. Creo que la novela ayuda mucho. Entonces estoy tratando de meter cada vez más a mi dieta intelectual ficción y pues novelas y demás, pero la mayoría es no ficción. Uy, sí, me encanta porque yo también me choqué un poco con esa realidad de
solo me gusta la no ficción, a mí no me gusta leer nada de novelas. De hecho, yo tengo una opinión impopular y es que no soy tan fan de Harry Potter. No, bueno, este Nunca podcast creo que se acabó acá. terminamos esta conversación en este momento y toda la gente ¿Y que por está qué viendo no que te es fan de gusta Harry Potter? No, eso sí, no. Yo creo que nunca me enganché con ese tipo de literatura, como de literatura tan... A mí igual me gusta leer novelas bien, bien aterrizaditas en la realidad, donde pues pasan situaciones más cotidianas y me cuesta mucho conectarme con los seres raros, las criaturas raras, incluso un poquito con la magia, que creo que todos son esos componentes. Entonces, El Señor de los Anillos, Harry Potter, todo lo que sea así, yo creo que me lo leí si algo en el colegio alguna vez y yo sé, es impopular, Sí. es una opinión impopular, pero pues me concentraba mucho como en, no, a mí no me gusta la literatura de ese tipo, a mí me gusta es la no ficción y yo necesito pues, digamos que los datos y las historias y cómo me voy a volver yo mejor en el trabajo. Y un poco con el tiempo me da cuenta que también llegaba mamada. O sea, a veces un día muy largo de trabajo y quería leer, pero entonces digo, uff, y me leo este ladrillo que sigue hablando de las estructuras, de cómo hacer mejores empresas. Entonces empecé también a encontrar en la novela eso. No había pensado lo de la empatía y eso me parece súper fascinante. O sea, no había pensado que a través de leer esas historias Sí. desarrollamos esa empatía y vemos el mundo de diferentes perspectivas. Eso me parece súper fascinante. Pero claro, yo venía entonces en todo este tema y últimamente lo que hago es tratar de combinar más. ¿Cómo lo manejas tú? Pues yo, digamos, tener una opción de no ficción y una opción de ficción y un poco llegar a la casa y ser, bueno, en qué mood estoy? ¿Lees más de un libro a la vez? ¿Te gusta cómo empezar y cerrar? ¿Cómo es como en ese tema? Eh, yo no sé qué método será mejor. Yo leo muchos libros a la vez. Tengo en mi mesa de noche la novela. En este momento Sí. está la del psicoanalista. Ah, ¿qué Eh, tal? ¿Está Está bueno? chévere. Pensé que era como más de devorármelo, Ujú. pero pues no tanto. O sea, me leo un capítulo por la noche. Además que por la noche soy pésimo leyendo. O sea, Sí. yo me siento, me acuesto en realidad a leer y me voy quedando dormido. Entonces Ujú. digo, bueno, voy a leer algo que no me toque pensar mucho, que no me toque acordarme tanto y que después cuando vuelva miro y tres cositas me acuerdo y sigo. Entonces yo leo mucho por la mañana. Leo a veces también como hay una hora que, como en el trabajo, como de 12:30 a 1 antes del almuerzo, como que uno, como que ya está como cansado de esa primera mañana, de esa primera parte del día, perdón. Entonces digo, ahí leo 20 minutos, media hora. Y lo otro que estoy haciendo mucho, que este año me he vuelto como medio adicto a eso, es Audible y audiolibros. Entonces salgo a caminar temprano en las mañanas o hago deporte y voy oyendo un libro. Sí. Y sí, lo pongo a veces un poco rápido, como a velocidad 1.3, 1.5. Oyendo Eh, libros por dos, con razón, ya con vas en el razón, treinta y sí, uno O sí, sea, de sí, ahí, sí, ahí sí, tenemos que sí, entrar a sí. revisar Lo los detalles. confieso. Si me hacen, no, pero entonces lo que hago es que hay veces uno no le queda tan, o sea, yo me he dado cuenta que yo soy mucho más auditivo que Mm, visual. Y es más, cuando voy caminando como que oigo algo del libro, no sé, veo un árbol, un parque, alguna cosa, y como que se después relaciona. paso y por ese mismo sitio digo, ay, me acuerdo que estaba hablando de tal cosa. Y lo que hago después es que sí me siento y como que miro el libro, lo reviso, como que apunto, hago como un pequeño resumen de algunas de las ideas que considero que son chéveres. Eh, sí, eso es como el hábito. Y leo entre Kindle y físico, depende. Hay veces los libros pues llegan más rápido, obviamente por Kindle, echar un botón y Sí, ya llegan. está. Eh, y muchos, leo mucho en inglés. Entonces también mientras que llega y además es mucho más barato el Kindle que el físico. Entonces digo, bueno, y ahí puedo anotar, me queda como más cómodo tomar notas, sobre todo cuando es como pues para investigar y para sacar ideas, uso más el Kindle. Sí, yo creo que esas de las compras que no prosperaron en mí. Yo siento que perdí la plata con el Kindle después de que todo el mundo me decía, pero el Kindle es lo máximo. Y encontré como medio sectas ahí de grupos de personas como, no, el Kindle es la vida, otras como nada que ver. Yo lo probé, creo que me duró como 2 semanas. O sea, ya creo que ni sé dónde está, ni lo tengo cargado. Me costó mucho adaptarme, aunque la pantalla es bien diferente, eso creo que Sí, es algo espectacular y era lo que a mí más me daba,
como miedo al principio. Yo decía como que no quiero pasar de estar todo el día en pantallas a una más. Claramente lo hacen muy bien y tienen como una calidez, pues como un tema de técnico diferente, pero no la logré porque sentía como si estuviera cogiendo igual un Sí. dispositivo. Yo leo, o sea, yo tenía el Kindle viejo, viejísimo y terminé en el iPad. O sea, yo sí hago lo que tú Ajá. no dices de pantalla, O sea, el vidrio computador. azul ahí, la luz Sí, azul está en sí, eso toda... yo creo que puedo mejorar también ahí, sí. Sí, yo nunca logré atraparme porque para mí también en la hora de lectura es como el momento de separarme de la tecnología. Como que yo siempre, si no estoy con el computador, estoy con el celular, si no viendo alguna, es como si uno fuera adicto de verdad a ver todas esas luces de pantalla. Entonces para mí sentir ese libro y saber que estoy como desconectada es un poco, no sé, me gusta la sensación. Y lo que dices también de leer en la hora del día, yo creo que esa es una de las razones por las que no mucha gente desarrolla el hábito de la lectura. Y es, claro, si yo espero a llegar a mi casa, además me empillamo, me meto en mi cama, o sea, ¿qué más le tengo que decir a la cabeza para que entienda que se tiene que dormir? Y ahí Sí, yo abro el libro y pues la cabeza estás pensando, como, oiga, ¿cómo así? Usted ya hizo toda la situación perfecta sí, sí, sí. para dormir, como así que vamos a leer. Entonces, creo que eso es súper interesante también de en qué momento de la rutina cabe la lectura, ¿no? Eso es algo que uno tiene que, de verdad, encontrar y buscar el mejor momento para cada uno. Yo sé que, por ejemplo, en el Éxito hicieron toda una campaña para que los empleados reservaran en su agenda de 10:30 a 11 o algún horario, 20 a 30 minutos de lectura de lo que quisieran. O sea, no, pero fomentar ese hábito y ellos lo llaman pues la dieta intelectual. Así como uno tiene pues diferentes maneras de nutrirse, pues la parte intelectual es clave. Y uno encontrarla. Y también es que la gente dice, no, es que nunca me enseñaron a leer. Pues no tienes que leerte 30 y pico de libros, sino arranca con uno, dos paginitas diarias, no pasa nada. Y tengo amigos que, por ejemplo, en el colegio me la montaban porque yo leía, y ahorita, oye, no, ¿cómo así? Esto es lo mejor, leer la biografía, no sé, en lo que le gusta. La biografía de tal deportista, perfecto. Es que yo creo que de ahí parte un poco como el rechazo que mucha gente le tiene a la lectura y es lo que hablabas al principio de muy por obligación, muy de libros que, claro, pues, y que incluso hoy yo los cuestiono mucho, o sea, yo digo, uno, ¿cómo va a entender 100 años de soledad a los 15? O sea, si hasta uno se lo lee ahora y dice, esto como que está como raro y requiere que uno tenga ya como desarrolladas otro tipo de cosas, esos libros, me acuerdo mucho de uno del de La insoportable levedad del ser, Sí, sí. que me lo leí hace poquito y yo digo, este libro no es para mí yo de 16 años en absoluto, o sea, no entendía nada, yo dije, no, ese libro malísimo. Cuando me lo leí ahorita dije como, este tipo es tremendo autor, pero creo que también parte del tema es que no nos damos el chance de entender qué nos gusta. ¿Cómo te sientes tú con el tema del abandono de los libros? Porque yo soy muy estricta con que se tienen que abandonar. O sea, yo los abandono y listo, les da uno el chance y todo, pero cuando uno tiene un libro que no le engancha, pues como que no, para mí un libro se tiene que sentir como que quiera llegar a mi casa rápido y cogerlo. ¿Cómo eres tú con ese tema? ¿Más estricto, más libre con el hecho de abandonar? Eh, He madurado. En el libro que estamos hablando antes de grabar el podcast, The Age of Overthinking, Sí. sí, y que menciona que hay uno de los sesgos que tiene la gente y es el de los costos hundidos, ¿no? Que es, tú le invertiste mucho tiempo a algo, quieres seguir en eso porque ya te gastaste un montón de tiempo en eso. Puede ser desde una relación tóxica que tienes con tu pareja y dices, no, esto va a cambiar, yo sé que esta persona va a ser fiel o va a ser querida o lo que sea, y sigues, porque además ya le invertiste un montón de tiempo, o en un trabajo, un jefe, lo peor, y tú dices, no, yo tengo que aguantar a este jefe porque después vienen muchas cosas buenas, y en economía pues está esa teoría, eh, y yo soy de la creencia que uno tiene que, si el libro no está bueno, abandonarlo. Pero al comienzo me costaba mucho trabajo, porque era como esa teoría de los costos hundidos, ¿no? Uno decía, no, pues ya leí hasta la página 150, me quedan 150 páginas,
o sea, Sí. o se tiene que poner bueno, o ya por lo menos para terminar de tener un criterio, y después dije, no, o sea, si esta vaina no está buena en las primeras 150 páginas, 100 páginas, pues Ya no se va a poner no se va a mejor. poner bueno, a menos que sea uno de cada 1000 libros que el final es tremendo y cambia, pero digo, no, prefiero abandonarlo. Sí, leo muchos reviews antes como el libro y eso, Sí, que ok. también, porque también aprendí que a veces pues uno ya le va a gastar todo ese tiempo, por lo menos saber que le va a gastar buen tiempo a algo. Ujú. Pero también me he dado cuenta que, no sé si te ha pasado, que hay autores como que no, pues que no cuadran con uno. Sí, es que los libros al final son casi que como comer. Hay alguien que le puede parecer el mejor plato del mundo, el mejor restaurante del mundo y va otra persona y se come el mismo plato, el mismo lugar, al mismo tiempo y no le gusta. Entonces yo por eso digo como hay tan poquito tiempo en el día a día para leer y tan buenas cosas allá afuera que para mí sentir que estoy leyendo algo que no me está aportando, digo como que ya, lo dejo. Pero también he aprendido que no es un lo dejo para siempre. A veces es como en este momento no está como resonando este autor, no entiendo la filosofía de este man, no me gusta. Y puede que un par de años después sea justo como lo que uno dice. Necesita. Hay una frase de Humberto Eco, o pues como una historia de Humberto Eco que habla mucho como de al man porque le gusta coleccionar libros, un poco lo que hablábamos ahorita de que a veces mi lista de los que tengo no leídos siempre es mucho más grande que las que ya me leí, pero él dice que si uno entiende los libros como medicina, siempre está bien tener una opción nutricional a la que uno pueda como llegar y decir, como que me duele esto, tengo este problema, voy y abro mi cajón de medicina, mi biblioteca y ahí encuentro justo el libro Exacto. con la justa medida, ¿no? Pero pasa mucho que a veces uno descarta un libro y después, un par de años después, o cuando esté en un momento muy distinto de su vida, se quiere volver, como que se engancha y ahí ya puede fluir más. Son etapas Toma de la vida. momento. Yo por ejemplo, compré el de El ego es el enemigo. No sé Ujú. por qué lo compré en ese momento. Y además el título, yo creo que es un título muy vendedor, Sí. pero no habla de, pues, ni del estoicismo, ni de todas estas cosas. Y cuando el ego es el enemigo, como se le dije, uy, no, esta vaina de los estoicos y, no. Y, y después como a los 4 años, dije, oiga, alguien me habló de este libro y vi que era tal y no otra cosa. Y lo retomé y me fascinó y desde ahí soy fan de De Ryan Holiday. Ryan Holiday. Ahorita me estoy terminando el último que acaba de sacar, se llama eh, right, right Here, Right Now, sobre la justicia. Ujú. Porque hace como unas reflexiones muy profundas y fáciles de leer, además, como con buenas historias de tal Sí. presidente le pasó esto, o en la época romana esto. Entonces, sí, creo que al final uno tiene que tenerlos y saber que están ahí. Sí, yo por eso yo no le creo tanto a los reviews, aunque yo hago muchos reviews. Pero para mí me gusta, es más como compartir la enseñanza, el mensaje, que decir me gustó o no me gustó. Yo de hecho casi que no digo que un libro, pues no me gusta decir este libro no me gustó, porque pues digo quién soy yo, o sea, no me gustó para mi historia. Seguramente tú te lo lees y te parece súper fascinante. Entonces yo sí como que soy muy partidaria de, yo cuento lo que aprendí y si la gente más o menos siente que le gustaría aprender algo similar o que eso que estoy diciendo como que le hace sentido, de una soy como listo, le hace, seguramente le va a gustar. Pero también no soy de leer reviews porque digo, bueno, es muy como subjetivo todo el tema. Y hablando de reviews y de libros, entonces van 31 ya empezando el 32 Sí, que se va a alargar un poquito, la meta son 52 al año, uno por semana. uno por semana. O en cada una de las semanas del año. Y de esos 31, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es ese como top 3 de tus libros que digas, estos son los mejores que me he leído en este año? Me he leído de todo un poco, para serte muy sincero. Me leí uno que recomendó Felipe Bayón, el que era presidente de Ecopetrol, de la historia de un tipo de Singapur que cambia la historia de Singapur, que es Phil Yo, pues que está el fundador de Singapur, pero este era como, o sea, el que movilizó toda la economía. Súper chévere, pero pues de ese no vamos a hablar. Me he leído de temas de cultura, de temas de trabajo, de novelas, ahorita estoy también muy metido en los temas de longevidad, pero no de Ujú. temas nutricionales, sino de hacia dónde va el mundo con la longevidad.
Ah, sí, interesante. Em, ¿Cuál hay de ese tema? hay uno que salió hace rato, que es muy bueno, que lo escribió Linda Grayton, que se llama como el plan de los 100 años. Y es, pues vamos a vivir 100 años, la mayoría, digamos, nosotros por probabilidad podemos llegar allá sin problema. Cómo va a ser el mundo y cómo se preparan las personas para eso, porque en la época del trabajo normal, pues colegio, universidad, trabajo, te pensionabas y la vida era como un arco así como en caída, y ahorita pues la gente a los 80 puede estar trabajando perfectamente, puede estar ganando, entonces como que muestra un poquito cómo diseñar pues, nuevos sistemas para eso. Y hay otro de Arthur Brooks, que él tiene varios chéveres, uno que se llama From Strength to Strength, que es, que me lo recomendó un primo, me dijo, oiga, es que a los 50 años, yo todavía no he llegado, ya me falta, pero a los 50 años como que la inteligencia cambia. Entonces dependiendo tú de cómo manejes tu inteligencia, pues te va a ir mejor o peor en esos siguientes 50 años. Si tú sigues siendo, querer, no sé, eres una banquera de inversión, quieres seguir haciendo modelos de financieros súper ágil en el Excel, pues va a llegar un chino o una china mucho más ágil que tú, pero si quieres aprovechar tu inteligencia de entender los números y leer al cliente y no sé qué, pues probablemente te va a ir mejor. Entonces, en eso ando muy metido y traje 3 libros. A ver, ¿cuáles son los No del sé top si aquí en 3 la de cámara, aquí se ven seleccionados? bien. Y mi libreta donde anoto De todo. las No sé tú, pues notas. por cuál quieras arrancar. Uy, este que a mí Este, también me de fascinó, Hidden cual soy Potential. fan de todos los libros de Adam Grant. Eh, este de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, que es como un resumen de su podcast que se llama pues Masters of Scale, que ¿Y que son como entrevistas o más son como las reflexiones? las reflexiones de todas las entrevistas como enmarcadas como en 8 puntos. Ese es chévere. Y este que me lo recomendó otro podcaster que se llama Robbie Fry, que me dijo, oiga, ¿qué libro le recomiendo? Este que se llama, que es como la historia de Gengis Khan y la creación del nuevo mundo. ¿Y qué tal está este? Ese es buenísimo. Todos Este es son como un buenísimos. medio ficción, no ficción. No, O ese es ese es 100% como real, pues real de la historia. historia, ajá. Buenísimo. No sé Este le tengo unas ganas de leerme. por Este el que cuéntame más de quieras. Masters of Scale. Aquí traje mis Que este notas está... para ser muy juicioso. Yo dije, bueno, porque Me no me acuerdo encanta. de Los, todo. los ñoños somos así. Sí, sí. Cargamos nuestros cuadernitos y nuestras notas para todos lados. Te voy a contar de este Masters of Scale. Pues Reid Hoffman, para mí yo creo que es de esas, pues leyendo sobre él y aprendiendo sobre él, es Este tipo como es también de LinkedIn, ¿o el no? fundador de LinkedIn. Ya. Él, después Sí, obviamente LinkedIn LinkedIn. la compró Microsoft, pero él tiene como unos programas de aceleradoras de emprendedores y sobre todo es como esos grandes inversionistas en Silicon Valley. Y lo que he leído de otro libro que me leí este año, de una vieja que es una podcaster de temas de Silicon Valley, es que este es como de los buenos líderes que hay en Silicon Valley. Ok. Porque hay como, ¿no? Elon Musk, Zuckerberg, todos tienen como muchos intereses ahí y este es una persona que lo que dice el autor es como que genuinamente es bueno y busca ayudar y conectar y demás. Entonces en el libro lo que hacen es como un resumen de 8 ideas principales, sí, 8 o 9, bajo las cuales los emprendimientos funcionan y crecen, eh, basados pues en tantas entrevistas que hizo él. Em, Acá me sale una muy buena. Aprender a desaprender. Sí, hay un término que él habla y él dice que nosotros debemos pasar de ser, la traducción al español sería como sabelotodos a aprendetólogos. O sea, como un líder de una compañía todo el tiempo tiene que estar aprendiendo, todo el tiempo tiene que estar viendo nuevas tendencias, como todo el tiempo tiene que eh, conectar ideas diferentes, no sé, si le gusta el arte, si le gusta la naturaleza, como conectar diferentes conceptos e irlos aplicando en su compañía para poder ir creciendo, que tiene que ver mucho pues Con Adam con todo Grant por también. contar y bueno, con Adam Grant y con el final. Yo creo que uno ve a veces, muchas veces grandes líderes y son grandes lectores.
Pasa que no salen y dicen, no, me leí tantos libros, no, ellos todo el tiempo están leyendo y están aplicando lo que están leyendo. Entonces, esa es una como de las características que él habla súper chéveres. Que eso es interesante porque muchas veces cuando uno termina un libro, hay gente que es como, bueno, ¿y qué aprendiste? Dame el resumen. Y uno a veces no lo tiene. Como que uno dice, no, pues sí, me lo leí, me pareció bueno, pero pues si me pides hacer ahí el resumen de bullet points en caliente, pues tal vez no. Pero uno después tiene como un trigger, tiene alguna cosa, se le presenta una oportunidad que le recuerda algo que uno no sabía que estaba ahí metido. Alguien me decía una vez eso, que leer era como llenar esa caja de resonancia y que de pronto allá hay esa caja de herramientas en las que uno no se da cuenta, pero hablando alguien le dice algo y dice, ah, pucha, yo leí de esto, me acuerdo de esto, cómo lo conecto con algo más de lo que estoy haciendo. Y me encanta este también que dice acá, que hay que dejar que los incendios también pasen, ¿no? Sí, Está bueno. ¿ese es de cuál? De la quinta regla. Growing fast, growing slow, sí. Otra cosa que también él habla es como de que la gente aprenda a fallar rápido, aprenda obviamente de eso para poder crecer. Habla mucho, por ejemplo, de el rol que juegan los líderes pues, en la escala, que es obviamente crítico, y dice, o sea, los líderes que generan motivación, que venden un sueño, que sobre todo conectan con las personas, son los que hacen que realmente estas grandes empresas crezcan, pues las que él ha entrevistado. Pues obviamente uno a veces piensa en Facebook y la historia y dice, pues no sé qué tan gran líder o Elon Musk, qué tan gran líder es cuando hay despidos por todos lados, la gente se aburre, etcétera. Pero los que, pues, ese grupo de Silicon Valley con los que él trabaja, pues dice, estos son líderes que realmente se sientan con las personas y las desarrollan y crecen juntos. Entonces, ese es un punto que se me hizo súper chévere. Yo creo que lo que pasa con líderes como Mark Zuckerberg o con Elon Musk es que igual la visión es tan atractiva ¿Sí? que casi que uno quiere decir, oiga, sí, ¿por qué no el espacio? ¿Por qué no Marte? ¿Por qué no estar ahí? Que creo que es un tema lo vamos a poner en un nuevo episodio para que hagamos juntos, de dónde está esa delgada línea entre soy un muy buen visionario, pero como persona. De hecho, Elon Musk lo dice en su biografía. Dice como yo inventé los carros eléctricos, yo estoy llevando gente a Marte, creyeron que yo iba a ser un tipo normal y querido. Pues obvio no, soy un desastre, pero pues como que La donde vida se de él tiene compensan como las cosas. 12 hijos, Sí, un hijo creo que es trans y le dejó de hablar. sí, hay como Eh, muchos entonces temas yo que... digo, o sea, al final es un dilema, o sea, es un gran tema. Tú quieres decir, oiga, es que soy el VP de marketing de Tesla, eh, pero mi jefe es lo peor y hace una cantidad de cosas, o yo quiero estar en una compañía como Patagonia. Sí. Uy, que tiene una historia de CEO tremenda también. Hablemos de este, de Hidden Potential, que también me lo leí y me encantó. ¿Qué fue lo que más te gustó de este? Es que Para Adam mí, Grant Adam es... Grant, primero escribe fabuloso, Sí, pues para mi gusto, ¿no? ya podemos Eh, hacerle el club de fans. el club de fans, y yo digo, ojalá algún día lo tenga en mi podcast. Está en el wish list de quien quisiera tener, Adam Grant. Total. Em, a mí lo que más me gusta es que el mensaje es, el que quiere, puede. O sea, si la gente realmente desea y obviamente pues tuvo medianamente un entorno socioeconómico mínimo, pues como de mínimas condiciones, las habilidades del carácter le van a permitir crecer e impactar. Y no es una cosa de genios o de superdotados, sino de personas que trabajaron pues esas habilidades, que tienen un sistema y que tiene lo que él llama como estos, no sé, como andamios, sería como Sí. la traducción. Entonces, eso es lo que más me gusta de todas esas ideas que él tiene, y es decirle a la gente, una cosa es digamos que lo que uno trae naturalmente y la disciplina que genera por hacer las cosas, ¿no? Y pues cuenta mil ejemplos de personas
cómo van trabajando esas habilidades y las van desarrollando y van logrando pues grandes cosas. Sí, a mí también me encantó ese concepto de los andamios para aprender y creo que tal vez uno de los aprendizajes más valiosos también fue todo el tema de el verdadero potencial también se mide dependiendo de dónde arrancas y para mí eso fue súper revelador de cómo si vivías en una ciudad en la que te tocaba caminar para llegar a tu colegio 12 horas o bueno, 3 horas caminando, 3 horas de vuelta, entonces ya ahí perdías 6 horas de tu día, no tenías acceso a tecnología, entonces te tocaba ir y rebuscarte y ver cómo te ibas a conectar y llegas a un punto en el que otra persona empezó mucho más adelante, mucho más avanzado, y esa persona llega al mismo punto, él dice como tenía más potencial el que tuvo que superar muchos obstáculos que el que Sí. simplemente tenía un camino corto. Y yo creo que eso es lo chévere también, que él habla como de ese potencial y es, también depende de dónde empezaste. Hay gente que solo llegó a la mitad, pero es que empezó en -10. Entonces llegar a los 10 o a los 50 de puntos es wow. Hay gente que empezó en 5 y llegó a 10. Entonces es como ese concepto de cómo el verdadero potencial está en esas ganas de aprender, que también lo hablábamos y que también lo dices de este libro de Masters of Scale, de la importancia de saber qué tengo que desaprender, de estar en constante aprendizaje. Eso creo que es súper ganador de este concepto de Adam Grant del potencial. Pues fíjate que nosotros tenemos un club de lectura con varios CHROs de hackers y analizamos este libro eh, y discutíamos mucho es, por ejemplo, en las empresas o sí, en los procesos de selección, lo que tú dices de, oiga, es que usted evalúa a la persona porque se graduó de los Andes, de Harvard, de X universidad y ese es su criterio. Pero su criterio no es lo que tú dices de, mire, es que esta persona viene de un pueblito de Santander, se graduó de la universidad, no sé, distrital o con honores o lo que sea, pero usted ya lo descartó simplemente o sea, por dónde venía y nunca valoró el potencial que tú mencionabas. Y sobre todo decía, usted muchas veces contrata por lo que hizo la persona, pero no por lo que podría llegar a ser. Y cambiar esa mentalidad, yo creo que comenzó a romper muchos esquemas, muchas trampas sociales pues en nuestros países. Alguien, alguien que de verdad, o sea, que te tocaba levantarse 3 4 de la mañana, lo que tú decías, hacer de pronto ni desayunar, 2 horas, llegar a la universidad, eh, mirar cómo se pagaba las fotocopias, compartirlas entre varios eh, y lograr, no sé, ni siquiera un 5 un 4. Es más meritorio que alguien que, pues nada, iba en su carro a la universidad, tenía un exceso de fotocopias y sacaba un 4.2. O sea, que sí, o sea, es gente que realmente tiene ganas y demuestra que puede hacerlo. Hay una persona que yo admiro mucho que él se burla, dice, pero ¿por qué? Pero es el CHRO de Neki, el episodio con él, porque es una persona que realmente le tocó muy duro y hoy está manejando recursos humanos en Neki gracias a, a eso, a ese potencial, eso que alguien creyó en él y lo apoyó, pero a él le tocaba el viaje a la universidad durísimo, solo la parte social, o sea, solo conectarse, tú ir a una universidad buena, pero venir de una situación vulnerable, el idioma es diferente y eso genera un rechazo y él lograba mover, o sea, es súper talentoso en ese, ojalá uno pudiera buscar más gente como Samo y las empresas se fiaran en más gente así y no simplemente las bancas de qué colegio eres, de qué universidad, no, y cuéntame qué has hecho, qué has logrado, de qué te sientes orgulloso en la vida, o sea, no, en qué proyecto, no, mira, es que yo monté esta fundación para ayudar a no sé qué y logré, ok, esta gente, o sea, si le pongo en el propósito y proyecto correcto, la saca el estadio, Sí, eso me encantó también, como ese foco tan grande en esas habilidades, que era lo que yo te decía, muchas veces eso ni siquiera está en la hoja de vida. ¿no? No está en mi hoja de vida que me tocó levantarme, hacer esto, buscar esto, porque empecé desde un punto de diferente y eso a mí también me encantó y porque yo me rayaba un poco con eso, o sea, yo decía, pucha, ¿por qué es tan injusto todo? Y es como ese potencial está igual en todos, sin importar de dónde estemos. Es
las cosas y las habilidades mal llamadas blandas, que los sacan ahí y dicen, listo, pasaste de -10 a 5. Y el otro pasó de 10 a 12, entonces hizo mucho menos que lo que estaba haciendo la otra persona. Entonces, no, Adam Grant, espectacular. Sí. No, y el tema de los sistemas también, de cómo uno Mm, cambia la manera como los colegios se evalúan, cómo se educa a la sí. gente, cómo se desarrollan los profesores, pues lo conectan con el libro el de Growth Mindset se me fue el nombre, Carol de Carl Dweck. Dweck. De Carol Dweck, de pues enseñar todas estas habilidades para que la gente tenga esa mentalidad en crecimiento, para aprender, para ser mejor ser humano. Y entonces, no, ese es bien chévere. Sí, gran libro. No, y lo de los andamios también es fascinante, como de que creo que también al final es el rol de los jefes, de cierta forma, como que yo lo pensé mucho así y me lo preguntaba de cómo uno como líder puede ayudarle a ponerle los andamios a la gente, porque creo que muchas veces también se va muy del otro lado de vaya hágalo usted, rebúsqueselo usted, y es como, me acuerdo mucho de mi primer trabajo, donde era como acá no traiga problemas, traiga soluciones. Y Adam Grant es como, quiero que todo el mundo traiga todos los problemas que se le ocurran para que los podamos solucionar juntos, para que podamos conversarlos juntos, que creo que es una visión que muchas veces no se define. Hablaba hoy con una persona que decía, ¿cómo es posible que los líderes muchas veces llegar a esas posiciones de liderazgo a uno lo votan así, como así? No, Como vienes haciendo un trabajo solo y de la nada, ¡ay! Ahora tienes 5 personas a cargo, chao. Yo decía, claro, pues con razón es que hay tan malos jefes, con razón, y ni siquiera es porque quieran ser malos, sino porque a uno lo votan ahí. Es un poco como ese rol de nadie me enseñó esto y tienes que aprenderlo ahí. Pero este concepto de yo como líder, por ejemplo, cómo me encargo de ponerle el andamio y sí. de decirle, hágale, súbase, que yo igual le tengo la red, yo igual estoy ahí pues soportándolo y haciendo como ese esfuerzo, me pareció súper chévere y creo que no muchos líderes lo entienden así, desafortunadamente, como que creen que al final es como, oiga, yo estoy en el piso 10 hágale, suba, escale, y el otro abajo no tiene ni cómo amarrarse para escalar esos 10 pisos, y Sí. cuando uno le O pone ese tiene, pero no andamio, tiene sube. cuerdas de protección y se cae y hasta ahí llegó. Exacto, ese tema es súper Y, chévere. y sabes que también habla mucho, pues que me gusta mucho de lo que dice. Es que ese libro tiene mil ideas fascinantes, pero sobre todo cómo los líderes, esos andamios, no es algo como fijo, sino que tú vas en diferentes etapas de tu vida, vas necesitando diferentes ayudas o diferentes soportes. Entonces, cómo ese líder va entendiendo, oye, no, ya Vero sabe manejar proyectos, pero Vero, ahora te toca un proyecto multicultural y tal cosa, pero ven y yo te ayudo, te cuento mi experiencia, etcétera. O sea, te va guiando, no te va diciendo qué hacer, sino te va guiando y va haciendo lo que él llama como ese coach, ese entrenador, pues para que tú vayas desarrollando tu máximo potencial. Y también el rol que tenemos en desarrollar a los otros, ¿no? Sí, Ese es como, uf. Mejor dicho, de este tengo que hacer otro episodio es. completo de solo hablar de Adam Grant. Bueno, y este, ¿qué tal? Ese me lo recomendaron, como te contaba, y yo dije, a mí me encanta, cuando leía chiquito, leía como historias de la Ruta de la Seda, de Marco Polo, eh, de piratas. Entonces me dijo Gengis Khan y yo dije, bueno, voy a volver como a leer eso. Y obviamente lo que uno leía a los 15 como me contabas, versus ahora. O sea, Gengis Khan es impresionante lo que logró. O sea, no me voy a tirar el libro porque no va a Sin ser spoilers, que ahí nos lo spoiler. queremos leer. La vida de él es muy dura. Están en una época de nómadas, de tribus, y, y el imperio mongol se va matando entre tribus. Y él sufre mucho, por eso eh, queda solo y tiene que luchar su camino hacia arriba. Totalmente, o sea, en la calle, pobreza, hambre, el peor escenario que te quieras imaginar. Y no me adelanto porque hay unas historias realmente crueles, pues que uno dice, hijo, o sea, y después cómo él logra de ahí pasar a crear lo que fue ese imperio, que va desde Asia, o sea, de China hasta Europa del Este, tocando una parte del África, y uno dice, ¿cómo alguien logró hacer eso? Este tipo vivió, no sé, 50 años máximo, un poquito menos, ¿cómo alguien logró en tan poco tiempo apoderarse de,
casi que lo que era en esa época del mundo, pues, porque lo que Claro, pasaba en casi todo. América, pues, no era mucha parte como de esa historia. Y lo más interesante, sobre todo para líderes, el cómo lograba dominar los pueblos a los que llegaba, las estrategias militares que usaba, el sistema de organización. Él, digamos que tiene una regla de unidades de 10, entonces decía, este es un equipo de 10 personas, aquí va a haber un líder y entre todos se apoyan y se comunican. Y este equipo hace parte de otro equipo, este equipo junto a 9 más hacen un grupo más grande. Y después ese junto a 9 más hace un grupo, pues pasa de 10 a 100 a 1000 a 10.000. Era lo más grande, que era como pues el gran ejército. Y cada uno tiene un líder. Pero entonces entre todos se autorregulaban, se apoyaban y lograban pues conquistar ciudades, utilizaba todo tipo de estrategias de guerras psicológicas, el entrenamiento de los soldados, cómo los organizaba, cómo hacía que ellos como que atacaran demasiado rápido. Entonces desde chiquitos les enseñaba a ser buenos jinetes y buenos arqueros. Entonces estas personas podían montar a caballo como unos duros un montón de tiempo, entonces podían hacer ataques, que esa era la tecnología de la época, muy rápidos. Ujú. Iban a atacar a un pueblo y se iban y el pueblo como decía, ¿qué pasó aquí? No los podemos ni atrapar. Él en un momento aprende a cazar cuando es muy, muy, muy chiquito y utilizaban un sistema de circular, como que das de cuenta que está el venado y Sí, entre como varios de la acorralarlo. tribu lo van acorralando, lo van acorralando, lo van acorralando y ta. Entonces lo mismo hacían con, pues con los pueblos. Entonces los acorralaban, hacía todo el tema de espías. Entonces antes de atacar un pueblo entendía exactamente por dónde atacarlo, qué hacer, qué no hacer. Pero lo más, y uno se pregunta de todo esto es, pero ¿cómo hizo para crecerlo tanto? Porque tú puedes ir a atacar un pueblo, pero pues si matas a todos, pues no queda pueblo. Porque el pueblo sí los seguía apoyando a ellos. Y ahí fue que se consolida realmente el mundo porque va a ser nómada. eh, y él lo que hace es un sistema de, primero, miedo. O sea, crea unos rumores de, este es el peor sanguinario que no, ni la imaginación le da a uno para pensar las cosas tan brutales que ha hecho Genghis Khan. Entonces, ya cuando uno decía, viene Genghis Khan, es como viene el coco, pues, o sea, Sí. y ya después cuando él llega, otra cosa que él hacía es que él se dio cuenta que en los pueblos pues había mucha inequidad. El dueño del pueblo pues era el acaudalado, el rico, que tenía todo el mundo a su servicio. Entonces él iba y lo mataba, y mataba a su familia. Y después le decía al pueblo, bueno, ustedes tienen dos opciones acá, amigos. O se rinden y se unen a nosotros, o los matamos. Entonces uno dice, bueno, pues sí, obviamente no quiero que me maten. Pero si se rinden, no es que van a ser nuestros esclavos. Con ustedes vamos a hacer todas las rutas, los vamos a ayudar en el comercio, a crecer juntos. ¿Qué quieren? Entonces uno ahí dice, o sea, pues si este tipo que era el rey o el cargo que tuviera, me trata súper mal, y este pues me mató al rey que me trataba mal, y además me dice que voy a ser parte de los negocios, pues de una. Y él montó, pues digamos que realmente consolida esa ruta de la seda, la pólvora, la imprenta, o sea, mejor dicho, hay que leerlo. Es que Está si es, súper bueno, me fascina. ya me Lo que gustó pasa es que es largo. meterme en este cuento. Eh, Estos son los que a mí me cuestan un poquito, te confieso. entonces Los de cuenta, la bueno, cuenta historia. la historia de Gengis Khan y de sus hijos, porque al final Mm, los hijos fundaron China, termino no sé más. fundaron, digamos que el hijo del hijo del hijo terminó fundando la India, o sea, como que real, y por eso es que dicen que todos tenemos un poquito de Gengis Khan en nuestra sangre cuando hacen esos estudios de genética, pues Ujú. porque mantuvo cuantos hijos Estuvieron en pudo todos y lados. esos hijos pues estuvieron marcando la historia sí, de la gran parte del mundo de esa época. Este Entonces se ve es bien bien. chévere. Sí, Está interesante. me lo leí, ese me lo leí en Audible, por ejemplo. ¿Y que sigue ya que te quedan como 21 semanas del año? ¿Qué libros tengo por leer? Uno Eh, que estés ahí como emocionado para llegar. el que me estoy leyendo de las 48 leyes del poder Ajá. se me hace súper interesante porque es
un análisis de los diferentes líderes, de sus historias y de sus tácticas, pero de no tipo, no solo Napoleón, sino, oiga, cómo llegó una mujer en la época, no sé, de 1800 y conquistó toda la Europa de ese momento y la puso a sus pies. Entonces, ese está chévere. Eh, hay otro que me estoy leyendo que es, no, que lo tengo ahí en la lista, que es la historia del Salakain, que es como, te cuento como un Gengis Khan, pero de países árabes, que ese, o sea, este es cortitico comparado a ese, entonces, No, o sea, ¿cuántas tiene? ¿Como más de 600? sí, el otro tiene como 800, ese Ajá. lo tengo ahí, me estoy leyendo uno que se llama, cómo es el nombre? Se me olvidó. Fixing Work, creo que es el nombre que son como historias del trabajo. Y estoy leyendo mucho a Byung-Chul Han, Ujú. uno que tiene sobre la vida contemplativa. Sí. Sobre eso, pues a veces también, no sé, en esta época de tanta tecnología y como, no sé, uno tiene que parar, de pronto a veces trabajar menos, pues la vida durar más tiempo. Entonces, estoy leyendo ese. Hay uno muy bueno de él que se llama La Sociedad del Cansancio. Ese, Súper bueno también. Ese lo tengo que leer. Y el de Infocracia también Ajá. o sea, como que compré, estaban como en Toda la promoción, serie estaba en promoción y dije, ah, bueno, de una estos, vez. ese también. Y no, es que en el carrito de Amazon pues me puedo meter acá, tengo un montón de cosas que tengo que leer. Ahorita que vi tu biblioteca pues le tomé foto porque también seguro, no, Sí. hay bastante. No, y es que, pero bueno, eso es lo que hay una palabra japonesa para describir ese arte de coleccionar y no leerse los libros, que creo que también es válido. Son dos hábitos muy distintos, coleccionar libros y leérselos. Sí, no, yo trato de leérmelos casi todos. Y ahorita también me pasa que por el podcast a veces la gente me dice, oiga, léase mi libro y hacemos Claro, un para entrevistar. episodio, entonces hay veces los leo así. Hay también varios chéveres de un par de amigos. Uno que se llama Rebelpetuosos de Juan Sí, Pablo lo entrevisté Velázquez. también y me encantó. Es Ay, un libro de dos cafés, o sea, de dos sentadas, sí, 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 es súper uno se ligero, engancha. pero un concepto muy poderoso. Y Sí, otro de José Echeverri que se llama eh, Liderazgo Imperfecto, que ese lo he también visto, no lo he leído. ¿Qué tal? ese está chévere porque son como casos del día a día que lo que realmente pasa en las oficinas y con los líderes, como Ajá. son. Ese me gusta mucho. Estoy pensando cuáles tengo más en mi wish. No, me toca ahorita después. Puedo poner, te mando para Igual las tienes notas tiempo del para... episodio. Sí. Igual tienes tiempo porque todavía faltan muchas semanas, apenas vamos casi que un poquito más de la Sí, mitad, sí, sí, entonces sí. si es uno por semana hay chance. Bueno, pues gracias, me encantó compartir este espacio para hablar de libros que creo que uno, como nos pasó, coge un tema de uno y se le abre pues un árbol de posibilidades y eso es lo que pasa en la mente y esa es la razón por la que a mí me gusta tanto leer, que se le van a uno conectando cosas y uno va aprendiendo a enganchar conceptos y se le van ocurriendo ideas y lo que te decía hace un momento, mucha gente cree que tengo que salir del libro ya con un súper resumen, pero no, las cosas quedan ahí pues guardadas detrás y uno dice, ay, me acuerdo que leí esto. Ya después de leer más de 31 uno se le empieza a mezclar de dónde fue que era esa historia, Sí, de dónde fue que saqué eso, pero por pues eso me lo toca hacer mis importante es eso. resúmenes. Yo hago Sí, resúmenes. para ¿Tú acordarse. anotas en los libros o no? Yo rayo mucho, les pongo, o sea, si los subrayo, les pongo banderita y a veces hago post-its también mientras voy leyendo. Pero ahora me estoy yendo a unas plantillas más digitales en Notion que he empezado a desarrollar porque me parece que a veces estoy preparando, no sé, una charla de creatividad. Entonces me toca devolverme a los libros que sé que más o menos hablan del tema, entonces estoy tratando de digitalizar un poco más esas notas para que yo ponga control F creatividad y me salga casi que todas las notas que haya recopilado de ese tema puntual. Entonces ahí es donde la tecnología es un gran aliado también. Pero sí trato de hacer eso y pues para mí, como me gusta mucho hacer videos de los reviews y sacar un par de quotes, esa es como también mi forma de tener el resumen a la mano Chévere. y acordarme de los libros.
Pues bueno, creo que tenemos que hacer otro al final del año para A ver ver cuáles van a ser logré el la top. meta o no. Sí, no, yo creo que sí, ya vas en buen camino. ¿Cuál recomendarías tú como para una persona que diga, listo, entiendo por qué quiero leer, cuál es un tip que le puedas dar para afianzar ese hábito de la lectura? Yo creo que de verdad lo primero es que lea algo sobre lo que realmente disfrute, que le guste. O sea, no, es que me toca leer García Márquez o Vargas Llosa, Cortázar, o no, oiga, ¿qué le gusta? O sea, le gusta el arte, le gusta el deporte, le gusta las novelas, y ahí ya decir, bueno, que sobre ese tema, ¿cuál puedo coger que sea chévere? Por ejemplo, historias de negocios también me gusta leer mucho. Entonces, por ejemplo, el de Nunca Pares, del fundador de Nike, Muy buenísimo, de mis favoritos. o sea, está muy bien escrito, es como una novela, y en ese, wow, o sea, si le gustan los deportes y los negocios. Eh, Hay uno, por ejemplo, de humanización, eso no le gusta, pues no es como un tema tan común para el público, pero hay uno de Roger Bregman que se llama Humankind, muy bueno sobre muchos experimentos que se han hecho. Hay veces la gente tiene unas ideas sobre las cosas que realmente no son, tipo el famoso experimento de la prisión de Stanford, que pone a una gente y le dicen usted es policía y usted es ladrón, y dice es que la gente cuando los ponen los roles de policía o ladrón actúa como ellos. Y él dice, oiga, no, es que yo me puse a analizar todos los casos y este experimento fue manipulado. Pero entonces dice, no, entonces, o sea, como que dice, la humanidad realmente es buena, pero hay que entender, ese es muy chévere. No, biografías, pues ya personas que admire, yo creo que siempre es importante como mirar como quién los escribe y los reviews, porque pues también hay, por ejemplo, yo quiero leerme sobre Oprah, pero no he encontrado, no hay como una biografía oficial de ella o como de sus historias, porque digo, esta es una señora que es como de las más ricas de Estados Unidos, o sea, afro, y que logra pues mover el mundo solo a través, pues no solo, pero a través de hacer entrevistas. Digo, ¿cómo hace una persona eso para lograrlo? Además, en esas condiciones, o sea, ahí sí que cumple el libro de Adam Grant de Hidden Potential, sí, porque pues no le tocó tan fácil. Entonces, pues yo creo que al final es eso, que uno busque lo que le apasiona y lea, y lea, no se tiene que leer el libro en una semana ni en un mes, sino arranque 2 hojitas todos los días, y un libro de 200 páginas, se lo lee uno en 3 meses y dice, oiga, qué nota, y después se lee otro a los 3 meses y otro a los 3 meses y ya, y ahí arrancó, y ahí estoy seguro que como que se le abre el mundo. Sí, de acuerdo. Una vez uno encuentra un buen libro que lo enganche, ya es más fácil de ahí Harry seguir con otro Potter. y otro. Harry Potter no es un recomendado de todo por contar. Bueno, pues Ricardo, gracias por este tiempo, por este espacio y gracias a todos por oír. Ya saben que nos vemos en Hackers del Talento y nos vemos en @todo por contar para seguir contando historias y para seguir difundiendo ese conocimiento. Muchas gracias de verdad a ustedes por este espacio y por eso que es tan importante promover la lectura.